Ya. Listo. Ya, vamos a empezar entonces. Acuérdense que la guía número 7 y hoy día es martes 26 de mayo. Ya queda junio, queda julio, queda poquito ya. Ya, para empezar entonces con la actividad que van a resolver más tarde, necesito que comentemos un poquito lo que vieron la clase pasada. ¿Quién se acuerda de lo que estuvimos viendo la clase pasada? ¿Quién se recuerda? Del poder legislativo, judicial y Ya, el poder del voto. ya. ¿Qué más estuvimos viendo? La clase anterior. ¿Qué más estuvimos viendo? José Pablo. Ya, que me acuerdo que hicimos una actividad donde teníamos que coger 3 derechos y por qué. Y ahí uno especificaba por qué y qué le da a la humanidad. Bueno, yo dije que le da a la humanidad. Y eso. Ya, perfecto. ¿Qué más estuvimos viendo, chicos? ¿Qué más iba a comentar algo que no alcancé a escuchar? ¿Qué más iba a comentar? Los derechos. Los derechos. Los derechos, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué dijimos de los derechos? ¿Qué pasa con los derechos? Que son universales. Sí, son universales. ¿Qué más? Ya, los derechos y los deberes. Que cada Los de- derecho tiene un Que, deber. Que son, que los derechos ¿Ya? los tienes desde cuando naces. Exactamente, muy bien. ¿Ya? que son ¿Vicente? indivisibles, una cosa así. Indivisibles, Sí. ¿no? ¿Cómo era la frase? Indivisibles, que no se Eso. pueden Quitar. separar, ¿no es cierto? No podemos de disfrutar de alguno de ellos y dejando otros de lado. ¿Qué más dijimos de los derechos? ¿Desde qué momento tenemos los derechos? Desde cuando nacemos. Desde cuando nacemos, ¿no es cierto? Entonces, los derechos humanos, entonces, como yo le había dicho anteriormente, han sido estudiados de diferentes formas, desde diversas disciplinas, y definíamos que los derechos humanos eran conjunto de derechos basados en un concepto fundamental de dignidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, los derechos humanos tienen ciertos, digamos, como ciertos valores, ciertos puntos. ¿Cuáles podrán ser esos? Hay uno en especial, como lo dijo un compañero anteriormente. ¿Cómo deben ser estos derechos? ¿Cómo deben ser tomados por nosotros, por todos? ¿Con qué valor le podemos asignar? ¿Bajo qué? Sí, son universales, ¿no es cierto? Son de todas las personas. Todos los derechos humanos tienen que ver para todas las personas, pero también bajo un cierto parámetro que es el de respeto. ¿Se acuerdan que los derechos humanos deben ser respetados? Y aquí no importa la condición étnica, no importa el credo en el que profesas tu religión, no importa el idioma, no importa la nacionalidad, no importa nada de eso, ¿no es cierto? Los derechos humanos entonces son un fundamento esencial. ¿Para qué? Para un concepto de paz, ¿no es cierto? Y que esto fomente los valores democráticos y también fomente los derechos humanos, ¿ya? Ahora también habíamos hablado, si no mal lo recuerdo, también habíamos dicho que el rol cumple una función, principalmente el rol del Estado. ¿Cuál era la función del Estado principalmente? Hacerse cumplir los derechos y castigar quien lo rompen. Ya, perfecto. Por ejemplo, Por ejemplo, cuando matan a alguien, tienen que darle un castigo. O por ejemplo, cuando una mamá maltrata a su hijo, no lo lleva al colegio, no le da de comer, no lo lleva al poli y todo eso. ya, eso entonces cuando nuestros derechos son vulnerados, como dijo el José Pablo, entonces van a sufrir un castigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Estado es aquel que asegura la protección de todos nuestros derechos, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué asegura nuestros derechos? ¿Bajo qué ciertas cosas? ¿Bajo cierta qué norma? ¿Cómo se llama esa norma? No, pues, ¿Cuál puede ser esa? ¿Bajo qué norma tiene que ser? Bajo las leyes. Acuérdense que tiene que ser asegurado entonces por medio del Estado la protección de nuestros derechos, pero por medio de las leyes y las instituciones que estén garantizadas. ¿Ya? Muy bien. Hola Ignacio. Me estaba echando de menos. Ya. Vamos entonces a compartir pantalla.
Y vamos entonces de lleno. Entonces la clase número 7 y vamos a trabajar entonces con los derechos, vamos a hablar un poco de los derechos y los deberes y también con este librito que está aquí. ¿Qué es ese librito que está ahí? ¿De qué tratará ese libro que está ahí? La De la ¿Qué me puede decir? La ¿Perdón? Constitución. La Constitución. De la Constitución, ¿no es cierto? De la Constitución Política de la República de Chile. Esa Constitución es el texto constitucional chileno actualmente que está vigente y esto fue elaborado más o menos, o sea, fue aprobada en el año 1980, ¿ya? Y este librito, que es la Constitución Política de la República de Chile, ha sufrido muchas modificaciones desde un periodo hasta la fecha. Más o menos a partir del año, la última modificación que tuvo fue en el año 2019, ahí tuvo otras modificaciones, ha tenido unas modificaciones, algunas como 3 o 4 o 5 veces ese librito ha tenido algunas modificaciones. ¿Ya? Y acuérdense que aquí en esta Constitución Política de la República se aplican artículos, ¿no es cierto? Y donde están aprobados y también modificados, dependiendo en el gobierno en el que nos encontremos, han sufrido modificación. ¿Ya? Entonces, todos tenemos derechos y deberes. Eso es algo que ya ustedes lo manejan y lo tienen interiorizado, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos tenemos derechos y deberes desde el momento que nacemos. Pero esos derechos y deberes, esos derechos también van de la mano con ciertos deberes. ¿Se acuerdan cuando yo les preguntaba que tenemos un derecho, ¿no es cierto? El derecho, por ejemplo, a la salud. Pero ¿qué deber es, cuál es mi deber frente a ese derecho de la salud? Cuidarme, Cuidarnos. protegerme, Ya, cuidarte, Sí. protegerte. ¿De qué manera? Comiendo bien. Haciendo Comiendo ejercicio. Alimentándome bien, ¿cierto? Alimentándome bien, Sí. teniendo buena alimentación, ¿no es cierto? Pero también preocupándome no solamente de la buena alimentación, sino que también preocupándome, también puede ser de la higiene, ¿no es cierto? Teniendo una buena salud, ¿no es cierto? Ahora, también habíamos hablado, por ejemplo, de un derecho que dice decir lo que pensamos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el derecho de decir lo que pensamos y también tenemos derecho de que nos escuchen. Pero ¿bajo qué deber? ¿Cuál es mi deber entonces? ¿Cuál es mi deber frente a ese derecho? escuchar a los Escuchar a los demás. Escuchar a los demás, pero ¿bajo cierto qué parámetro? Respetando la opinión del otro. Respetando. Exactamente, siempre bajo el respeto. Tengo el derecho de que me escuchen, sí, yo le puedo decir a mi mamá, pero escúchame, pero tú también tienes que respetar al otro, ¿ya? Ahora, nuestros derechos y deberes entonces son una parte importante de nuestras vidas, aunque no siempre sean conscientes de todo esto, pero estamos, ¿no es cierto? Podemos tomar decisiones libres, ¿no es cierto? Podemos ir al colegio, podemos acceder a otros tratamientos cuando estamos enfermos o nos podemos expresar sin miedos. Son los derechos fundamentales que ustedes, que nosotras ejercemos todos los días. Todos los seres humanos, entonces, sin importar el origen étnico, social o cultural o color de piel, tenemos los mismos derechos. Y los derechos están presentes en nuestra vida desde que nacemos. Por lo tanto, nuestros derechos deben ser respetados por todos, por nosotros y por los demás. Ahora, nuestros derechos y deberes. Me pregunto yo, ¿qué será un derecho entonces, chicos? ¿Qué será un derecho? ¿Cómo podemos definir derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Qué será un derecho? Son normas. Ya, son normas, ¿no es cierto? Son normas que debemos respetar. ¿Para qué? Para poder vivir en comunidad. Ahora, ustedes saben que tenemos ciertos tipos de derechos. Existen varios tipos de derechos. Los derechos de los niños y los derechos humanos. Y los derechos ciudadanos, que están aplicados en la Constitución. Ahora, ¿qué es un deber? ¿Qué será un deber entonces? Dijimos que el derecho son normas que debemos respetar. ¿Y el deber entonces qué debemos? ¿Qué es un deber? son obligaciones propias y responsabilidades. ¿Cierto? Son responsabilidades propias y por lo tanto el deber tiene que ver entonces, tiene que ver con lo que debemos hacer, pero de acuerdo a ciertas normas. Por lo tanto, los deberes son obligaciones propias y responsabilidades que tenemos. Ahora, ¿cuál será entonces la diferencia entre uno con otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno con otro? ¿Cuál es la diferencia entre uno con el otro?
¿Cuál es más importante o son los dos importantes? Son los Son dos, los los dos tienen la misma importancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, ¿Por qué? porque uno ¿Por qué creen son ustedes? A ver, normas, el otro son normas que hay que respetar, ¿ya? y el otro puede ser un trabajo que trae esa norma, o algo así. ¿Ya? ¿Ya? Uno tiene que ver entonces con, dijimos recién, entonces son derechos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y son normas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos para respetar, pero el deber tiene que ver más que nada con la responsabilidad, con la obligación. Por ejemplo, si ustedes dicen que tenemos derecho a la educación, sí, tengo derecho a la educación, tengo derecho también a que mis padres cojan un lugar o un establecimiento para poder ir a estudiar. Pero ¿cuál es mi deber frente a eso? Mi deber frente a eso es estudiar, ¿no es cierto? Hacer las tareas, preocuparme de estudiar, ser responsable, ¿no es cierto? A eso se refiere. Ahora, Sí. los derechos siempre van a estar unidos a un deber. Por ejemplo, vamos a observar la tabla. Mis derechos son, pero tengo mis deberes. Tengo derecho a la vida, ¿no es cierto? ¿Y cuál es mi deber? Respetar la vida propia y la de los otros, ¿ya? ¿Quién me puede, Vicente? Sígueme leyendo tú, por favor, Vicente Urbina. Sígueme leyendo la otra después. ¿Qué dice? A la educación es un derecho y el deber que trae es estudiar y hacer la tarea. Perfecto, sigo con el otro. El derecho a la igualdad trae el deber a respetar a todas las personas, a vivir en un ambiente limpio, trae el deber de conservar el medio ambiente, a una familia, respetar a nuestros padres y familiares, a ser libre, respetar las normas o leyes, a la protección, cuidarse a sí mismo, a ¿Ya? opinar, respetar las opiniones de los demás y participar, cumplir con los compromisos. Ya, perfecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay alguno más importante que otro o son todos, tienen su importancia? ¿Cuál consideran Tienen ustedes todo. que es más importante para cada uno de ustedes? A ver, A vivir en un a ambiente ver. limpio. ¿Ya? ¿Por qué consideras tú que ese es más importante para ti? Porque así no contaminamos el aire y sin el aire nosotros no vivimos. ¿Ya? uno. ¿Solamente el aire? No, la tierra, el agua. Ya, cuidar el medio ambiente, perfecto. ¿Quién me habló? ¿Quién dijo algo más? A la educación, por ejemplo, si la educación no tendríamos derecho de la salud. Ya. Javiera Ibarra, Al- Javiera Ibarra, ¿cuál consideras tú más importante? A opinar, Ya, ¿por qué? porque así podemos vivir de una manera feliz. Ya, ¿no es cierto? Podemos tener una mejor comunicación, un mejor diálogo, una mejor comprensión, siempre bajo el respeto, perfecto. Joaquín Guzmán, ¿cuál consideras tú más importante? El derecho a la vida, ¿Por qué? porque si no, no pudiéramos vivir y no pudiéramos hacer nada de lo que hacemos ahora. Ya, perfecto. Ignacio Chirino, ¿cuál consideras tú más importante? Ignacio, El derecho a la igualdad, ¿por qué? porque así podríamos vivir en paz sin que las personas estén discriminando o por eso. Ya. Maxi, Derecho a la educación, ya, ¿por qué consideras tú más importante ese? porque si uno no estudia no puede construir el futuro. Perfecto. Mariana, tú levantaste la mano, parece. Mariana, Sí, iba a decir la igualdad, pero ya la dijeron. no importa, pero dímela tú. ¿Qué piensas tú de ese?
que ese derecho es importante porque igual todos somos iguales, no importa el color de la piel ni de tus ideas. Perfecto. Bien. Vamos con otra. Dice, ¿quiénes deben respetar los derechos? ¿Quiénes creen ustedes que deben respetar nuestros derechos? ¿Quiénes son esas personas o esas instituciones que deben respetar nuestros derechos? ¿Quiénes son? La comunidad, el Estado. Ya, las personas, ¿no es cierto? En nuestra vida diaria todos somos responsables del cuidado y del respeto de los derechos de las personas con las que compartimos, ¿no es cierto? Cuando hablo de las personas me refiero a ustedes, me refiero a nosotras, me refiero a todas las personas. La comunidad, las personas, las instituciones y las organizaciones que forman parte de una comunidad también tienen el deber de respetar los derechos, como por ejemplo los hospitales, ¿no es cierto? Carabineros, etc. El Estado también debe respetar los derechos de las personas. Ahora, las instituciones, ¿no es cierto? Las autoridades deben garantizar el respeto de los derechos fundamentales de cada uno de nosotros, ¿ya? Ahora, ¿por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas? Bueno, como lo habíamos dicho anteriormente, todo esto está establecido en un librito. ¿Cómo se llama ese librito? Ese libro que le mostré al La inicio. Constitución de la República de Chile. La Constitución de la República, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los deberes? Tanto el Estado como la institución y las personas entonces deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Por lo tanto, es muy importante cumplir con esos deberes. ¿Y por qué creen ustedes que es muy importante entonces cumplir con esos deberes? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para vivir mejor. Para vivir mejor, para tener una buena convivencia social, tener una buena convivencia que sea en armonía, ¿no es cierto? Que en el fondo, que esto aporte para el bien común. Ahora, deberes asociados a algunos derechos presentes en la Constitución tenemos, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Cuál es el deber del Estado? Velar porque este derecho no sea afectado, ¿no es cierto? Que no afecte la preservación de la naturaleza, cuidar el medio ambiente. Otro derecho que también tenemos es el derecho a la protección de la salud. ¿Cuál es el deber, en este caso, de la institución, en este caso del Estado? Proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protegernos, ¿no es cierto? Tener recuperación de la salud y tener también nuestra rehabilitación. La libertad de trabajo y protección. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Ese es el deber entonces, en este caso del Estado, ¿ya? Eso tiene que ver entonces con los derechos entonces que generan deberes en las instituciones y en las personas. ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? ¿O sí? Para mí está todo claro. Todo clarito. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito referente a este libro que yo le había mencionado anteriormente, que tiene que ver con la Constitución Política de la República, ¿no es cierto?, de Chile. La Constitución Política de Chile, que este librito que está aquí, y los derechos de las personas, tiene algo muy importante. Entre eso, por ejemplo, podemos decir que en nuestro país existe una ley principal llamada Constitución, que se trata de un documento entonces donde se establecen algunos principios y valores democráticos en ese texto, en ese libro. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya sabemos que las autoridades son elegidas por todas las ciudadanos, ¿cierto? ¿Y de qué manera elegimos a las autoridades, a los que pueden obtener un cargo público? ¿De qué manera lo elegimos? Por ¿De el qué Por manera? votación popular. Por la votación popular, ¿no es cierto? Nosotros entonces votamos de forma democrática y elegimos a las personas que nos van a representar para ese cargo público. Ahora, la ciudadanía ejerce un conjunto de derechos y obligaciones. Ahora, actualmente en Chile todavía no regimos por la Constitución Política de 1980, pero como ya le había dicho anteriormente, esto ha sufrido ciertas reformas, ¿ya? Y de acuerdo a esta Constitución, el sistema de gobierno de nuestro país es una república democrática, ¿ya? Ahora, ¿qué otro principio podemos encontrar establecido dentro de la Constitución? ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace mucho tiempo atrás, hablábamos de los poderes del Estado? ¿Cuáles eran los poderes del Estado? El ¿Quién se poder acuerda? ejecutivo, legislativo y Sigo y judicial. judicial. Y judicial, ¿no es cierto? Ahora, si yo pregunto por el poder ejecutivo,
¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo, Antonia Rubio? ¿Cuál es la función del Poder Ejecutivo? Gobernar estas cosas y ¿Qué? Ya, gobernar y administrar, ¿no es cierto? Esa es la función. ¿Y por quién estaba encabezado Javier Ibarra el Poder Ejecutivo? ¿Quién estaba al mando ahí? ¿Quién está al mando? Tía, por el Poder Judicial, Ejecutivo, perdón, el Ejecutivo. el Ejecutivo, el tía que no se le escuchó bien. ¿Quién Ya, pero ¿por quién estaba encabezado el Poder Ejecutivo? ¿Te acuerdas? La máxima encabezó? autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad de nuestro país? Presidente de la República. El presidente de la República, ¿no es cierto? Ahora, el Mentira. otro poder que también estábamos mencionando, el poder legislativo. Legislativo, lo dice, legislar. ¿Tiene que ver con quién entonces, Javier Morales, el poder legislativo? Aprobar las leyes. A aprobar las leyes, ¿no es cierto? ¿Y dónde está César Medina, el poder legislativo? ¿Por quién está encabezado? Congreso Nacional. César Medina. ¿Por el Congreso ¿Por Nacional? quién está encabezado por el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Por el Parlamento. ¿Y Martina Villa? ¿Dónde estaba el Parlamento, Martina Villa? En Santiago. ¿Qué día? ¿Dónde está el Parlamento? ¿Dónde está el Congreso Nacional? Valparaíso. Valparaíso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces también teníamos el Poder Judicial, que su función entonces es administrar justicia y está encabezado por la Corte Suprema y los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Ahora, esto entonces significa que reconoce y garantiza los derechos de todas las personas, y en ella entonces se dispone que el fin del Estado principalmente es el bien común, ¿ya? Ahora, como ya habíamos dicho anteriormente, en Chile, como en casi todos los países del mundo, el Estado se distribuye bajo 3 poderes diferentes, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ¿no es cierto?, donde cada uno entonces cumple con una función. Ahora, hemos dicho entonces que la democracia no es solo una forma de gobierno, sino que tiene que ver con la vida que está relacionada con una práctica basada en bajo ciertos parámetros. ¿Cuáles pueden ser entonces esos parámetros o esos puntos importantes? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cuáles pueden ser si dice que la democracia no es solamente una forma de gobierno, sino que un modo de vida, ¿no es cierto?, que está relacionada y bajo una práctica basada en qué? Bajo ciertos puntos que son muy importantes. ¿Cuáles son esos puntos? La tolerancia, el respeto, el diálogo y los acuerdos. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Y qué la es tolerancia? ¿Y qué es tolerancia? Como que, por aguantar. ejemplo, aguantar, como paciencia o algo así. Ya, pero no necesariamente eso. ¿Qué será tolerancia? ¿Qué será ser Respetar. tolerante? ¿Se acuerdan que lo habíamos conversado, lo habíamos visto la otra vez? ¿Qué es ser tolerante? No es, Respetar. no. ¿Qué es ser tolerante? ¿Qué significa tener tolerancia? ¿Qué es? ¿Quién se acuerda? Paciencia. Sí, ser comprensivos, tener paciencia, ¿no es cierto? Ser paciente, ¿no es cierto? Pero también tolerancia tiene que ver con la capacidad de poder aceptar a una persona o aceptar a un grupo de personas, de escuchar, de poder dialogar, de poder comprendernos, de poder entendernos, siempre bajo el respeto, ¿ya? Ahora, este conjunto que ustedes acaban de mencionar, como la tolerancia, el respeto, la convivencia, el diálogo y los acuerdos, ¿no es cierto?, son prácticas que convierten a la democracia en una forma de vida y en una cultura. Por lo tanto, los valores de la democracia necesitan que todos compartamos estos valores. ¿Qué pasaría, qué creen ustedes que pasaría si no existieran estos valores? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué pasaría? Sería un caos. ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sin el diálogo, todo, si hay algún problema, se arreglaría, por ejemplo, cuando, por ejemplo, los recursos, tendríamos una tercera guerra mundial o Ya, más o menos ya. una. Sí.
sin eso. Ya, ya, Mm, Los acuerdos, por ejemplo, que se traten bien, que no peleen. ya. ¿Qué creen ustedes que Como- pasarían los demás? No quedarían más animales. Ya, No pero más no solamente, ya, pero solamente eso. ¿Qué pasaría si no existieran estos valores, estos ciertos valores? ¿Qué pasaría? Moriría. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería, se imaginan, si no existiera ninguno de estos valores, que la tolerancia, el respeto, la convivencia, el diálogo, los acuerdos? ¿Qué pasaría si no existieran eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué se provocaría? ¿Cómo estaríamos? ¿La sociedad no funcionaría? ¿Por qué no funcionaría? ¿Qué pasaría con la sociedad? Porque estaría todo en desacuerdo. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí, por ejemplo, si no hiciéramos, no utilizáramos, no ocupáramos estos valores, ¿no es cierto? Sería un caos total, como dijeron por ahí. No existiría el respeto, no nos respetaríamos ni uno con lo otro, existiría violencia, ¿no es cierto? Muchas discusiones y sería muy difícil poder convivir. Entonces, esta serie de valores hacen que la vida estemos en democracia. Ahora, algunos de estos valores son, podemos mencionar, el reconocimiento del otro, la tolerancia, lo que acabamos de hablar recién, el ser tolerante, el ser empático, ponerse en el lugar del otro, ser solidario, ¿no es cierto? Ayudarnos, acompañarnos, dialogar, conversar, comprender, escuchar y respetar la opinión del otro. Y el respeto a las reglas de la democracia, por ejemplo, respetar a la mayoría, ¿ya? Eso tiene que ver. Ahora, en resumen, la Declaración de los Derechos Humanos tenemos estos puntos. Tenemos el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la protección de la libertad de conciencia y de religión, a reunirse libremente, a la identidad y nacionalidad, a la propiedad privada, el derecho a trabajar, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el derecho a la protección, a la asistencia de los niños y adolescentes, a tener una buena alimentación, a tener una vivienda adecuada, ¿no es cierto?, vestimenta, a la educación pública y gratuita, ¿ya? Ahora, la Constitución Política de Chile también consagra varios de estos derechos, y algunos derechos constitucionales, que están en ese librito que yo puse ahí, encontramos derecho a la vida, a la integridad física, a la igualdad ante la ley, que eso es lo principal, la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Ustedes saben que existen leyes, existen normas, ¿no es cierto? Por lo tanto, la igualdad ante la ley se debe aplicar a todas las personas por igual. El respeto y protección a la vida privada, el derecho a la libertad personal, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la protección de salud, a la educación, a la enseñanza, etc. Eso es. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta referente a lo que acabamos de hablar? No, ¿Se tía, para mí entendió? está claro. ¿No? Sí, se ¿No? entendió. Claro ¿Sí? como el Se agua. entendió. Clarito como el agua, qué bueno. Miren, voy a compartir pantalla ahora para que veamos la guía. Esta es la guía que ustedes van a desarrollar más tarde y dice Derechos de los Niños y la Constitución. Ahí aparece un pequeño extracto de una noticia donde ustedes van a tener que responderlas. Dice escríbela en tu cuaderno, pero la pueden escribir en la guía, ¿ya? La pueden escribir en la parte posterior, en la parte de atrás de la hoja, o si tienen algún espacio más abajo la pueden hacer ahí también. Ahí aparece una noticia de Matías, y dice, Matías, el niño que protege a los niños. Matías Onel Rojas, un niño de 12 años, cuenta que descubrió que la Constitución chilena no hace alusión a los niños. Descubrí que solo sale el derecho de las personas y no sale el derecho de los niños. Luego de que la familia lo ayudara a enviar un correo al diputado Marcelo Díaz, al poco tiempo fue contestado con un borrador del proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos de los niños. Actualmente el proyecto está en la Comisión de Constitución en la etapa de discusión. Matías le pidió al diputado Marcelo Díaz que, si aprueba el proyecto, pueda asistir al Congreso a plantear sus ideas sobre los niños. Preguntas, salen 3 preguntas. ¿Qué descubrió Matías sobre los derechos de los niños y niñas en Chile? ¿Por qué cree usted que es importante el descubrimiento de Matías?
¿Qué idea cree usted que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? Argumente su respuesta, por favor. En este punto, la número 3, fundamenten. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que debería estar presente en el proyecto de reforma constitucional? ¿Ya? Pueden empezar diciendo que, por ejemplo, yo creo que, yo pienso, o a mi parecer, fundamenten, ¿ya? No den respuesta aislada. Ahora, para poder entender un poquito esto, ¿qué creen ustedes entonces que descubrió Matías sobre los derechos del niño y niñas en Chile? ¿Qué descubrió? ¿Qué descubrió entonces, de acuerdo a la lectura? ¿Con qué se encontró? ¿Con qué se encontró él? A ver, Tía, ¿qué porque descubrió Matías? que A ver. es de solo el derecho de las personas y no el derecho de los niños. Exactamente, ¿no es cierto? Fíjense bien ahí, en la lectura aparece. ¿Ya? Eso es lo que deben responder de acuerdo al artículo, de acuerdo a la noticia, entonces ustedes lo que deben responder de acuerdo a la guía. ¿Ya? Y después las otras preguntas las van a hacer más tarde en conjunto con los demás compañeros, donde van a aparecer más ideas, van a unar criterio y van a dar una respuesta exacta para esas preguntas. ¿Se entiende el desarrollo de la guía? ¿Se entiende la actividad? Sí, tía. ¿Sí? ¿Se Sí. entiende? Perfecto, Sí. muy bien. Ya chicos, no sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta, insisto, si no tienen la guía, consúltenlo con sus compañeros, creo que tienen un grupo WhatsApp, pueden mandarse un pantallazo entre ustedes mismos, seamos solidarios, apoyémonos entre ustedes, ya, o pregunten a la profesora para que pueda resolver el tema de la guía. Y si no la tienen, no alcanzan a tenerla, simplemente la resuelven en el cuaderno y después la vacían a la guía cuando ustedes la tengan. ¿Ya? ¿Perfecto? Ya. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya chicos, nos estamos viendo en la próxima clase. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, tía. Chao, Vemos tía. a las Gracias, 5 tía. con la Chao, guía. tía. A las Ya. 5. A las 5. A las 5. Chao.